¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un patrón, repitiendo una y otra vez situaciones que te causan dolor, sufrimiento o frustración? Como si una fuerza invisible te empujara hacia el mismo abismo emocional, sin importar cuánto intentes escapar. Parece ilógico, ¿verdad? Nadie en su sano juicio elegiría el sufrimiento de forma consciente. Sin embargo, este fenómeno es más común de lo que pensamos. Y fue precisamente esta observación la que llevó a uno de los pensadores más influyentes de la historia, Sigmund Freud, a una de sus teorías más revolucionarias: la compulsión a la repetición. Freud se dio cuenta de que sus pacientes no solo recordaban escenas dolorosas de su pasado, sino que parecían revivirlas, repetirlas en sus vidas actuales, a menudo de formas sorprendentemente similares, pero con diferentes protagonistas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué fuerza oscura nos impulsa a repetir aquello que nos hace sufrir? Hoy nos sumergiremos en este enigma freudiano, explorando la compulsión a la repetición, su relación con la pulsión de muerte, el principio del placer, y el papel crucial que juega en la terapia analítica. ¿Qué significa la compulsión a la repetición en Freud? Para entender la compulsión a la repetición, primero debemos situarnos en el contexto del pensamiento freudiano. Al principio, Freud postuló que la psique humana operaba bajo el principio del placer. Es decir, buscamos el placer y evitamos el displacer. Parecía una explicación lógica para la mayoría de nuestras acciones. Sin embargo, la clínica le presentaba una y otra vez casos que desafiaban esta idea. Observaba pacientes que no podían dejar de hablar de sus traumas, niños que, en sus juegos, repetían experiencias angustiosas, y lo que era aún más intrigante, personas que una y otra vez se ponían en situaciones idénticas a experiencias pasadas que les habían causado un inmenso dolor. Por ejemplo, una mujer que siempre elegía parejas que la abandonaban de la misma manera que su padre la había abandonado, o un hombre que constantemente se veía envuelto en situaciones laborales donde era explotado, replicando una dinámica familiar. Freud no podía conciliar esto con el principio del placer. Si el objetivo es evitar el displacer, ¿por qué insistimos en reproducirlo? Fue entonces cuando introdujo el concepto de la compulsión a la repetición. Esta no es simplemente recordar, sino actuar, reproducir en el presente una experiencia pasada, a menudo sin conciencia de que se está haciendo. Es como si el pasado no pudiera permanecer simplemente como un recuerdo, sino que exigiera ser representado, actuado, una y otra vez. La compulsión a la repetición se manifiesta en tres niveles principales. En la memoria inconsciente. Lo reprimido busca salir, no como recuerdo, sino como acción. En el juego infantil. Los niños repiten experiencias angustiosas, buscando dominar lo que les fue pasivo. En la transferencia, donde el paciente revive sus conflictos pasados con el analista, un punto crucial que abordaremos más adelante. La existencia de la compulsión a la repetición llevó a Freud a una revisión fundamental de su teoría. En su obra, Más allá del principio del placer, 1920, propuso la existencia de una fuerza aún más primitiva y profunda que el principio del placer: la pulsión de muerte. Inicialmente, Freud había hablado de las pulsiones de vida, que engloban las pulsiones sexuales y de autoconservación, orientadas a la unión, la creación y la perpetuación. Pero la compulsión a la repetición, junto con fenómenos como las neurosis de guerra, donde los soldados revivían sus traumas bélicos en pesadillas y alucinaciones, le hizo pensar que debía haber algo más. La pulsión de muerte, según Freud, es una tendencia inherente a todo ser vivo a volver a un estado inorgánico, a la quietud, a la desintegración. Parece contraintuitivo, ¿verdad? ¿Una pulsión hacia la propia aniquilación? Freud creía que esta pulsión se manifiesta de dos maneras: hacia afuera, como agresión, destructividad y odio hacia los demás; hacia adentro, como masoquismo, autodestrucción y, crucialmente, como la compulsión a la repetición. Aquí es donde la compulsión a la repetición cobra un nuevo sentido. No es solo un impulso ciego, sino una manifestación de la pulsión de muerte, que busca descargar la tensión, no hacia el placer, sino hacia una especie de estado de cero, de inercia, a través de la repetición de lo ya vivido, de lo inalterable. Es como si, al repetir el trauma, el sujeto inconscientemente intentara dominarlo, o quizás, retornar a un punto de fijeza que le resulta familiar, aunque doloroso. Es importante destacar que estas dos pulsiones, vida y muerte, rara vez actúan de forma pura. Suelen estar fusionadas, mezcladas. Por ejemplo, en el masoquismo, la pulsión de muerte se erotiza con la pulsión de vida. La compulsión a la repetición, entonces, se convierte en un puente entre estas dos fuerzas,
una manifestación de la pulsión de muerte que se impone, incluso, sobre el principio del placer. ¿Por qué, en lugar de recordar, el sujeto repite? Esta es la pregunta clave que nos permite diferenciar la repetición de la memoria consciente. Normalmente, cuando recordamos un evento, podemos ponerle palabras, narrarlo, ubicarlo en el tiempo y el espacio. Es un proceso activo de la conciencia. Sin embargo, lo que se repite compulsivamente son experiencias que a menudo están reprimidas, es decir, fuera del alcance de la conciencia. Son traumas, conflictos no resueltos, afectos intolerables que la psique ha olvidado para protegerse. Pero lo olvidado no desaparece, se enquista, y desde el inconsciente, busca su expresión. Y aquí está la paradoja. No se expresa como un recuerdo claro, sino como una acción, una puesta en escena en el presente. El sujeto no dice, recuerdo que mi padre me abandonó de esta manera. En cambio, inconscientemente, actúa ese abandono al elegir una y otra vez parejas que lo abandonan. No puede recordar la experiencia original con plena conciencia, pero la revive, la representa. Para Freud, esta repetición en acción es una forma de recordar para el inconsciente. Es un intento fallido de integrar lo traumático, de dominarlo, de darle un sentido que en el momento original fue imposible. Es como si el psique dijera, si lo repito una y otra vez, quizás esta vez podré cambiar el final, quizás esta vez podré entenderlo. Pero, sin la ayuda externa y la conciencia, el ciclo se perpetúa. Aquí es donde la compulsión a la repetición se convierte no solo en un problema, sino en la herramienta más valiosa de la terapia psicoanalítica. Freud descubrió que la relación entre el paciente y el analista, lo que él llamó la transferencia, se convierte en el escenario principal donde estas repeticiones se manifiestan. El paciente, de forma inconsciente, proyecta en el analista figuras significativas de su pasado. Padres, hermanos, amantes, figuras de autoridad. Y, lo que es crucial, revive con el analista las mismas dinámicas, los mismos conflictos, los mismos patrones de relación que le causaron sufrimiento en el pasado. Si la persona siempre se siente abandonada, es probable que en algún punto de la terapia sienta que el analista también la abandona. Si siempre se siente juzgada, esperará el juicio del analista. Esta es la repetición en la transferencia. El paciente no recuerda el pasado como una historia, sino que lo actúa en el presente, en la relación con el analista. Y lejos de ser un obstáculo, para el psicoanálisis, esta repetición es la vía regia para acceder a lo reprimido. ¿Por qué? Porque en el consultorio, y con la interpretación del analista, esta repetición puede ser finalmente nombrada, entendida y elaborada. El analista no entra en el juego de la repetición del paciente, sino que la señala, la interpreta, ayudando al paciente a ver cómo lo que está viviendo con él es una repetición de algo del pasado. En lugar de recordar el trauma, el paciente lo revive con el analista, pero esta vez en un contexto seguro, donde no hay consecuencias destructivas y donde hay una oportunidad de darle un nuevo significado. Al hacerlo consciente, al poder ponerle palabras, el paciente puede finalmente dejar de repetir y comenzar a recordar, a integrar esa parte de su historia. Se transforma lo que era una condena inconsciente en una comprensión consciente. La cura analítica no consiste en borrar el pasado, sino en liberar al sujeto de la esclavitud de su repetición inconsciente. Es permitir que el sujeto se apropie de su historia, que la elabore, para que pueda, por fin, construir un futuro diferente, fuera de los viejos patrones de sufrimiento. La compulsión a la repetición de Freud nos revela una verdad profunda sobre la condición humana. No somos seres puramente racionales. Hay fuerzas inconscientes, impulsos primitivos, que operan más allá de nuestra voluntad consciente, a menudo llevándonos por caminos de dolor. Entender por qué repetimos lo que nos hace sufrir no es un acto de condena, sino de liberación. Es reconocer que no somos responsables de lo que nos sucedió en el pasado, pero sí de lo que hacemos con ello en el presente. Al atrevernos a mirar de frente esas repeticiones, al buscar comprender las raíces inconscientes de nuestro dolor, abrimos la puerta a la posibilidad de romper el ciclo. Pausa breve. La próxima vez que te encuentres repitiendo un patrón que te causa sufrimiento, detente un momento. Pregúntate, ¿qué historia del pasado estoy actuando en el presente? Y quizás, solo quizás, ese simple acto de conciencia sea el primer paso para escribir un nuevo capítulo, uno donde el pasado ya no sea una condena, sino una lección aprendida. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por las profundidades de la psique. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más exploraciones en el fascinante mundo del psicoanálisis. Hasta la próxima.